Amén, gloria a Dios. La paz del eterno Dios de Israel sea con todos ustedes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy su hermano en Cristo, el pastor Rafi Castillo, con otro video reacción y otra enseñanza, gloria al Señor. Bien, pues hemos tenido que hacer algunos videos reacción en contra, o sea, mejor dicho, refutando la luz del mundo, ya que ellos se han dedicado pues a hacer videos en nuestra contra, a hacer videos pues armados, cogen trozos de video para difamarnos. Pero quiero dar una respuesta a este video que hicieron, y es algo totalmente hasta ridículo de la luz del mundo, unos dogmas heréticos, porque ellos entienden que tener un instrumento en el templo es del diablo. Bueno, si bien es cierto que en la ley hubo una descontinuidad de la ley rituales, o de las prácticas rituales, mejor dicho, como sacrificar carneros, hacer el sacrificio continuo que los levitas hacían, sacrificando animales, pues es cierto. Pero en cuanto a la alabanza, a la liturgia del culto, cómo se celebra para adorar a Dios, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con que sea del diablo que haya un instrumento. La música viene desde el Antiguo Testamento en la liturgia o en el culto hacia Dios, hacia la adoración a Dios. Vamos a demostrar, pero antes que nada, pues vamos a ver este video. Si ustedes se fijan en la parte abajo de mi pantalla, aquí está un tema donde me están difamando con este video. Dice el pastor Rafi Castillo predicando y su instrumento. Bueno, no sé qué tiene que ver eso, porque yo estoy predicando en un culto ahí, en la calle al aire libre, y estas personas se prestan para agarrar estos trozos de video y bueno, para querer sustentar su doctrina que nada que ver con la doctrina esencial. Los apóstoles nunca prohibieron nada. Yo quiero que me busquen un texto, porque ese es el problema, que no buscan un solo texto contundente que pueda sustentar su doctrina, porque es una doctrina muy inconsistente, que totalmente quebranta la ley de la no contradicción. Es un mundo de contradicciones que tienen ellos. Ellos no sustentan con la Biblia nada. Bueno, vamos a ver de qué trata este video que hicieron, ¿verdad? Tratando de difamarme, ¿no? Vamos a ver. Están señalando. Tenemos la Biblia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros los verdaderos creyentes sabemos, como se ve una tambora ahí, pues ellos señalan la tambora. Las escrituras tienen suficiencia, pero el ser humano con el Señor, para ellos el diablo, la tambora es del diablo para ellos.
Bueno, aquí ellos están alegando que yo no creo en un apóstol, pero en un instrumento sí. ¿Qué tiene que ver un instrumento? ¿A quién le hace daño un instrumento? ¿A quién le predica falsa doctrina un instrumento? O sea, esto es algo ridículo y absurdo, totalmente de la luz del mundo. Bueno, pero nosotros vamos a presentar argumentos totalmente bíblicos y contundentes, que sí hablan. Incluso era una ley adorar a Dios y había una estructura de cantantes y músicos que debían servir en la adoración, en el culto a Dios, que eran de los levitas, de la tribu de Leví. Esos músicos y cantores, como dice la Biblia, estaban escogidos por Dios para adorar a Dios. Tenían que servir en el servicio con la música, con instrumentos, solo que era música solemne, claro, música sacra, pero con instrumentos. Y vamos a ver en la Biblia la importancia de los instrumentos, porque aquí nosotros respondemos con las escrituras, no respondemos con palabras propias, sino con las escrituras. Ellas son las que hablan. Bueno, vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 25 de Primera de Crónicas. Vamos a leerlo del verso 2 en adelante. Vamos a ir leyendo algunos versos que nos van a hablar acerca de los instrumentos que Dios utilizó para que se le adore. Utilizó a los levitas, que eran músicos, cantores, y tenían que estar en la adoración, en el culto que se celebraba a Dios. Dice Primera de Crónicas 25, versículo 2 en adelante, dice: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Matanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa. Oiga, el cual profetizaba con arpa. Escuche bien, el arpa es un instrumento con varias cuerdas para aclamar y alabar a Jehová. Oiga, ¿para qué? Para aclamar y alabar a Jehová. Esto sí lo encontramos en las escrituras, señores, luz del mundo. Esto sí lo encontramos en las escrituras. Pero eso que ustedes predican no se encuentra en las escrituras. Las escrituras no se prohíben los instrumentos. En el Nuevo Testamento no es que hable mucho de instrumentos, pero no se prohíbe tampoco. O sea que estamos más cerca nosotros de las escrituras que ustedes. Vamos a leer el verso 6. Dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Escuche, en la música había un orden, un sistema organizacional de músicos instituido para eso, con instrumentos. O sea que no sé de dónde sacan estas barbaridades los luz del mundo. Dice, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos. Oiga, címbalos son instrumentos. Salterios, otro instrumento. Y arpas, otro instrumento. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos
fue 288, oigan, 288 músicos y cantores con sus instrumentos. O sea, refutado están. Así es que nosotros debemos comparar la historia de la iglesia, la historia a lo largo de la historia, cómo Dios trató con su pueblo y cuáles eran las funciones de los líderes. Así también investigar bien historia de la iglesia primitiva, cómo se comportaban, qué hacían, qué los apóstoles le instruyeron. Y podemos darnos cuenta que si nuestra doctrina coincide con la historia primitiva en cuanto a lo escrito, pues entonces podemos entender que estamos en lo verdadero o estamos en lo falso. Así es que todos los instrumentos que estas personas utilizaban era para el canto y la adoración a Jehová. O sea que no sé de dónde sacan que no se debe usar instrumentos. Bueno, pero sabemos que estamos luchando no con carne y sangre, sino contra un espíritu de error que tiene totalmente confundido y ciego a los luz del mundo. Yo le hice una pregunta, por cierto, a alguien por el Messenger que es de la Iglesia Luz del Mundo. Porque ellos entienden que hace 2000 años, por ejemplo, ellos entienden que hace 1900 años no hubo salvación. Este es otro dogma herético. No hubo salvación en 1900 años. ¿De dónde sacan la luz del mundo que no hubo salvación? Cuando la misma Biblia enseña que por creer en Jesús nosotros tenemos vida eterna. Cuando las mismas escrituras enseñan que todo el que ejerce fe y invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Es que acaso no se iba transmitiendo esa doctrina de generación en generación? ¿Es que acaso cuando la epístola del apóstol Judas y de los demás apóstoles que dicen epístola universal, acaso ese nombre universal no significa que es para el mundo entero, para transmitirse generación tras generación? Yo quiero leer un texto en el libro de Romanos para terminar. Romanos. Romanos 16, 26 dice en el nombre de Jesús: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, oiga bien, por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué está diciendo? Está transmitiendo exactamente la idea de que por las escrituras se dio a conocer este misterio del evangelio para que crean. Vamos a leerlo del 25. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Se mantuvo oculto desde tiempos eternos, dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, un mandamiento, escribir eso, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se ha dado a conocer eso las escrituras? O sea que por las escrituras es que vamos a adquirir la fe y vamos a conocer. Por esas escrituras de los profetas, dice, pero que ha sido manifestado ahora, que el misterio que estaba oculto,
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio se dio a conocer a través de las escrituras, el evangelio. Aquí dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, el evangelio es esa revelación, ese misterio oculto que se reveló por las escrituras, no por el mensaje oral simplemente, sino que lo oral quedó en una forma escrita, y para que nosotros tengamos esa fe, ¿verdad? Dice aquí, para obedecer a esa fe, se nos reveló por las escrituras. O sea, que ya está revelado, escrito. Esos escritos iban pasando generación tras generación. Y así como la Biblia se empezó a terminar, el Nuevo Testamento comenzó hace 2000 años. Y hoy en día nosotros tenemos eso. ¿Cómo nosotros, esta generación de hoy, de 2000 años después, tenemos la escritura en la mano? ¿Cómo? Esa es la pregunta que le hago yo a los líderes de la luz del mundo que creen en esos 1900 años de perdición, un error fatal, una herejía. ¿Cómo nosotros no ha llegado la Biblia de tantos años? ¿Acaso esas generaciones ninguna pudieron palpar las escrituras? Si así hubiese sido, entonces las escrituras, la Biblia no existiera, porque ninguna generación de esos 1900 años le iba a interesar para nada, ni a eruditos, ni a judíos, ni a nadie le iba a interesar conservar papiros, transcribir papiro tras papiro, ir haciendo copia de copia de copia para que hoy tengamos las escrituras reveladas. Entonces, claro que de generación en generación se fue transmitiendo esas escrituras, fueron escribiendo, fueron transmitiendo de generación en generación hasta que nos llegó hasta ahora las escrituras. Por eso tenemos las escrituras hoy. ¿Por qué? Porque generación tras generación fueron creyendo y fueron siendo salvos. Generación tras generación fueron creyendo y fueron siendo salvos. ¿Cómo lo sabemos? Porque para conservar las escrituras hay que tener fe en Jesucristo. Porque nadie que no crea le va a interesar conservar escritura. ¿Para qué? Entonces es una evidencia palpable. Así es que nada, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Así es que sigan orando y comparte, dale like a este video y suscríbete a mi canal Biblia y Fe Rafi Castillo.